mi mamá en 2018 tuvo el diagnóstico de cáncer ovárico y estoy muy agradecido con esta planta simplemente porque le veo a mi madre caminar y caminar sana, ¿no? ¿Cómo romper esos tabúes, esos mitos, ay no, deben ser drogos, marihuanos? Tal vez muchos llegamos a esta planta por curiosidad y tal vez incluso nuestras propias familias nos veían así con un poco de rechazo. Condensación no significa que a la persona que se le recomienda CBD se va a ir a fumar un porro, ¿no? Cierra los ojos e imagínate por un momento conocer una manera distinta del abordaje de la ansiedad, del dolor, diferente a lo que has venido entendiendo sobre cómo se pueden manejar estas patologías. Hoy hablaremos del CBD. En Doctor Podcast procuramos todo el tiempo basarnos en evidencia y también tener expertos que nos acompañen, como hoy Gabriel Buitrón, un activista que se ha preparado académicamente hasta la saciedad para poder hablarnos de estos temas y poder abordar tus dudas y las dudas que nos genera a toda esta nueva moda que se podría aplicar si es que nosotros no conocemos a fondo, porque el CBD va más allá de eso. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buen día, doctor. Estoy muy bien, estoy muy feliz de que me hayan invitado. Siempre para mí es grato hablar del CBD y del cannabis en general. Yo lo mencionaba como que era una nueva moda, pero en realidad no es tanto así. Ajá. Se ha venido trabajando en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con el cannabis durante largo tiempo. Ajá. La evidencia se ha ido actualizando y ahora tenemos mucho más solidez para recomendarlo como terapéutica. Incluso ahora hay especialistas sobre el tema. Sí, digamos, en el país ya existe formación académica, existen universidades haciendo programas de estudio sobre endocannabinología. Digamos, es una materia que también está en desarrollo, en investigación, no solamente en Ecuador, sino en el mundo. Cada día están saliendo nuevos resultados prometedores en la terapéutica de algunos estados de salud. Entonces, creo que es importante actualizarnos, como dices tú, tener la evidencia científica, saber también dentro de la educación general que tenemos otro sistema, ¿no? Que también fue descubierto apenas en los 90, que es el sistema endocannabinoide, y es parte de nuestro cuerpo, entonces de ley debemos conocerlo, de ley debemos conocerlo. Quisiera conocer más acerca de tu preparación, lo que me estabas comentando antes, para que también las personas en el momento que nos estén viendo sepan por qué estamos abordando este tema. Ok, digamos que en la relación con el cannabis y el CBD, yo llevo alrededor de 15 años en el activismo. Hemos ido hacia todas las instituciones públicas, hemos propuesto nuevos marcos legales, hemos sido parte de todo lo que ha sucedido hasta ahora en la regulación del CBD. Aparte de eso, yo pertenezco a una organización social que se llama Ecuador Canábico, que nació en la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Comunicación Social. Por tanto, esto nació como un proyecto de comunicación. Después ya me gradué de comunicación. Pasamos, después de muchos años, también a un gran interés en un punto álgido de la discusión sobre políticas de drogas en el país, que también se abrió una maestría en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Ya. Fui hacia esa maestría de políticas de drogas. Y finalmente, hace pocos años, debe ser unos 3 años, una de las universidades del país abrió un programa de educación de un diplomado en endocannabinología. Entonces también lo tomé y digamos esas son las referencias académicas que he tenido en esta preparación. Indudablemente sirven muchísimo, pero también sirve muchísimo la experiencia que hemos tenido durante estos 15 años. Exactamente. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo romper esos tabúes, esos mitos? Ay, no, deben ser drogos, marihuanos, ¿sabes? Quieren porque quieren drogarse y tal cosa, que en realidad es algo que todavía se escucha mucho. La primera forma de romper estos estigmas es precisamente la educación. Creo que eso es fundamental. Tal vez muchos llegamos a esta planta por curiosidad y tal vez incluso nuestras propias familias nos veían así con un poco de rechazo y estigma. Sin embargo, con el pasar de los años, la evidencia, los estudios, el uno mismo dedicarse a formarse en estos temas, fue cambiando la percepción de mi familia. Pero no fue sino hasta que, digamos, esto es algo muy común en el cannabis, no fue sino hasta una afección personal ya de un estado de salud grave en una de las personas de mi familia
que el cannabis comenzó a ser mucho más aceptado en ella. Entonces mi mamá en 2018 tuvo el diagnóstico de cáncer ovárico y el cannabis fue, entre otras cosas terapéuticas, entre otras, digamos, de las situaciones que nos recomendaron y nos ayudaron también los especialistas médicos, el cannabis fue importantísimo para que hasta este momento, cuando ya han pasado 6 años, ella tenga remisión parcial, hasta ahora no haya una vuelta, ella cada 3 meses se hace exámenes, escaneos, y estoy muy agradecido con esta planta simplemente porque le veo a mi madre caminar y caminar sana, ¿no? Es que justamente se trata de eso, o sea, buscar coadyuvantes y que trabajen en conjunto las diferentes terapéuticas. Ujú. Es por eso que incluso ahora en muchos países se lo está abordando como una especialidad. La endocannabinología es Totalmente. un campo bastante amplio donde profesionales de la salud saben cómo dosificar, cómo prescribir, cómo Ujú. controlar, cómo regular, como cualquier otro fármaco. Ujú. Este es un fitoderivado. Ujú. Puntualmente nos va a ayudar desde su preparación y condensación. No significa que a la persona que se le recomienda CBD se va a ir a fumar un porro, ¿no? No, para nada. Es más, el CBD, que ya es regulado en el país, no tiene ningún efecto psicoactivo. Entonces, no va a tener ninguno de los efectos por los que tal vez los usuarios lúdicos y recreativos ya del THC, del cannabis con predominancia THC, buscan. Entonces, digamos, la terapéutica ni siquiera es como con otros medicamentos que también son fitoderivados, por ejemplo, como los opioides. Eh, digamos, ahí sí llegas a tener ciertas condiciones incluso psicoactivas en el manejo y por eso deben ser muy cuidados, por eso hay recetas especiales, etcétera. En el cannabis, digamos, a pesar de que es información nueva, los médicos van notando esto, toda la rama científica, no solamente la médica, van notando esto, ¿no? Que son más los beneficios que tal vez los efectos contraproducentes que puede tener el CBD en las personas. Entonces, es muy recomendable para Pero, muchos estados de salud. pero ¿qué tan complejo ha sido todo el tema de regulaciones? El tema de regulación a nivel de políticas públicas, de Ministerio de Salud, de que se pueda instaurar ya una cultura científica sobre el CBD. ¿Cómo ha sido este proceso? Ha sido complejo, lleva sus años, nosotros vamos 15 años tratando de educar sobre cannabis como Ecuador Canábico y como Fundación Educativa Ecuador Cisacuna. Sin embargo, nos falta muchísimo porque el estigma de estos 100 años de prohibición ha traído graves repercusiones sobre la ignorancia en este tema. Pero afortunadamente, precisamente, la investigación científica y la evidencia están haciendo retroceder esa prohibición. La prohibición solo ha durado 100 años, es desde 1937 básicamente que en el mundo se establece una prohibición casi global y digamos, casi vamos a los 100 años, ¿no es cierto? Y estamos en los 20 de este siglo y el estudio y la evidencia científica son los que están haciendo retroceder el hecho de que neguemos completamente esta planta como solamente una droga o un estupefaciente y comencemos a ver los potenciales que tiene para las personas. Entonces, la regulación está en camino. En el país ha tomado desde el 2019 que comenzó la regulación del CBD. Vamos de estos ya 5 años y ya existe una sociedad de endocannabinólogos en el país que está formada por médicos y otros terapeutas profesionales de la salud. Ya existen programas de educación. El Ministerio de Salud Pública ha desarrollado 2 reglamentos importantísimos, uno que es de productos de uso y consumo humano que contienen cannabinoides y otro de ya dispensación, ¿no?, de cannabinoides. Entonces, Es esos son interesante, ¿no? importantes. O sea, a Ajá. nivel Latinoamérica yo entendía que había una regulación similar antes en Colombia y que a partir de eso se tomaron muchas pautas para lo que se hizo aquí a nivel país, pero que ahora tenemos bastante apertura, por ejemplo, también en la parte industrial de producción y que eso a nosotros nos podría incluso abrir un mercado que se podría empezar a trabajar desde aquí, o sea, la producción de CBD para la distribución en otros países. Sí, digamos, como el enfoque de nuestra organización ha sido que primero la producción vaya hacia lo local, porque aquí también necesitamos medicina, porque aquí también creemos que es potencial para resolver los problemas de salud de nuestra población, pero indudablemente desde el 2019 que se abrieron ya 7 tipos de licencias por el Ministerio de Agricultura,
también existen las licencias de venta y exportación. De hecho, ya hay empresas que están buscando esos mercados, sobre todo en países europeos como Alemania y Suiza, que son especialistas que tal vez se venda como biomasa, como un producto básico, molido todo, flores, hojas, ramas, pero que se venda a estos países que son potencias farmacéuticas y puedan procesar esos principios o esa base para desarrollar ya diferentes dispositivos terapéuticos para sostener el tipo de prescripción que deben dar los médicos, porque existen muchas vías de administración. A veces se ha Claro. creído que solamente existe el porro, ¿no? Es que sí, o Pero sea, lo asocias claro, se directamente. asocia directamente por, digamos, esta historia de la planta. Sin embargo, existen de todo. Puedes ver pastillas, puedes ver jarabes, puedes ver tinturas, puedes ver aceites, sublinguales, puedes ver óvulos, puedes Hasta ver jabones, ¿no? jabones, shampoo. También está en la cosmética, no solamente en la terapéutica médica, sino también en la cosmética. Eso tiene que ver también con todo lo que estamos descubriendo sobre el sistema endocannabinoide, porque antes se creía que teníamos receptores solamente en nuestro sistema nervioso central, que la gente fumaba y se volaba, pero ahora vemos Pero que en todo tenemos nuestro cuerpo. receptores en todo el cuerpo, incluyendo en la piel. Y entonces, ¿cuál es el siguiente reto? ¿Qué se plantea con respecto al futuro del CBD? Lo que se plantea con respecto al futuro del CBD es el entender no solamente a esta molécula que se volvió famosa en el mundo por sobre todo los casos de epilepsia refractaria en niños y niñas, que es súper difícil de tratar con medicamentos convencionales y el cannabis resulta ser algo casi que milagroso. Eh, y digamos, esta molécula, al no ser psicoactiva, ha comenzado como a tener esa expansión de investigación. Sin embargo, el futuro va hacia tener o CBD con un espectro completo, es decir, acompañado con los otros cannabinoides, así sea en menor cantidad, en menor porcentaje, o a trabajar con los otros cannabinoides también como predominancia. No solamente el THC, sino el CBG, el CBN, el CBCR. Hay varios cannabinoides que se están investigando en la actualidad y que la planta tiene en pocas cantidades, pero que son prometedores en el impacto terapéutico. Mira, si en nuestras redes nos dejaron unas preguntas que las replanteamos un poco para Claro. hacerlas entre verdadero, falso, y quisiera que tú nos ayudes con eso, ¿sí? Claro que sí, claro que sí. Una que incluso las personas tenemos cuando no nos adentramos en este mundo, esa duda, es si el CBD es el mismo compuesto que el THC y produce los mismos efectos psicoactivos. No, no, definitivamente no son los Falso. mismos compuestos, es totalmente falso. El CBD y el THC son dos de las moléculas que tienen el cannabis, pero el cannabis desarrolla cerca de 120 moléculas cannabinoides, de ahí tiene otras moléculas que son aceites esenciales, que son flavonoides, que son grasas, que son ceras. Y todo ese compuesto en conjunto, digamos que tiene una mejora terapéutica, hablan del efecto séquito, por eso te decía que tal vez el CBD del futuro es el acompañamiento con los otros cannabinoides. Sin embargo, hay una carga de estigma sobre el THC por el efecto psicoactivo, pero también en la actualidad y con nuevos procedimientos, digamos, de laboratorio también, se puede incluso tener el mismo THC, pero sin efecto psicoactivo, que es el THCA, que es la molécula como viene en la planta. Aún así, aunque no tenga efecto psicoactivo el THCA, aún así es distinto en el uso, en la terapéutica, en todo con el CBD. El Ok. CBD es una molécula importantísima, sobre todo para enfermedades neurodegenerativas. Está el mundo cargándose de evidencia en eso. Como te decía, uno de los primeros impactos fue en la epilepsia refractaria en niños y niñas. Pero sí, no son lo mismo, son moléculas distintas, pero también son complementarias. Eso. Buenísimo. Creo que eso es bastante importante porque nos queda algo más claro a las personas que nos interesa esta temática. Ujú. Por ejemplo, dentro de la terapéutica que vemos con los pacientes, yo suelo tener una predisposición para abordar terapéuticas que tengan evidencia. Y justamente un colega que practica la endocannabinología, que es mi médico de referencia, en ese sentido, cuando en mis pacientes crónicos o que están pasando procesos oncológicos o quienes ya salieron de la unidad de cuidados intensivos con un síndrome post-TUSI,
suelen ser bastante bien apoyados por la prescripción y dosificación de estos profesionales. El doctor Alonso Martínez es Ujú. quien en este caso puntual es el médico de referencia en quien justamente conversábamos hace un ratito, que le has conocido también, ¿no? Claro, le conozco al doctor Alonso Martínez y digamos, él y muchos médicos en este momento en el país están tomando esto como un reto, ¿no? No es solamente una cuestión de ya comenzar a prescribir, sino es una cuestión incluso de levantar evidencia local, porque la evidencia local no es lo mismo que la evidencia que ya tenemos de estudios en Norteamérica o en Europa. Tenemos que levantar evidencia local y ellos están interesados en eso. Ese es uno de los mayores aportes científicos que nos están dando y es precisamente ir viendo los números de qué pacientes, con qué tipos de afecciones en la salud, qué tipo de vías de administración, qué tipos de dosificaciones están funcionando. Porque como te digo o como hemos conversado, esto no se va solamente para los adultos. En el caso del CBD, al no tener un efecto psicoactivo, se puede utilizar en niñez, se puede utilizar en adultos mayores sin ningún, digamos, con muy bajos márgenes de efectos contraproducentes. Pero no es nomás de prescribir. O sea, Claro, no, eso no, 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 tenemos no. que decirlo. Tienen que ser médicos preparados para Ajá. eso. Es decir, por ejemplo, yo tengo formación ahora en cuidados intensivos, en Ujú, medicina crítica y cuidados intensivos. Además de todo el bagaje que nos ha dado el trabajo con MedAdvance de medicina en casa, ujú. de protección y cuidado a personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Pero eso no nos habilita para nosotros prescribir CBD, incluso aunque leamos artículos y tal, Ujú. porque ahora, gracias a lo que se ha generado evidencia, tenemos especialistas en ello. Exacto, no es lo mismo el uso adulto lúdico y recreativo, no es lo mismo que te recomiende un amigo cercano que cultiva, que te puede tener muy buenas intenciones. Y no digo que esté mal, pero ahora tenemos médicos y médicas canábicos, o sea, tenemos especialistas y tal vez antes nosotros recomendábamos directamente el aceite también a nuestros familiares, a nuestros amigos. Ahora lo que hacemos es recomendarles a estos médicos, les decimos como vayan Exacto. donde tal médico, donde tal médica, consúltenles y nosotros incluso podemos formular el aceite en específico como el Con la médico preparación, como recomienda. una fórmula magistral. Exacto, Bien, el es médico que ese es lo... recomienda la fórmula magistral que esa persona necesita por su edad, por su peso, por su afección de salud, por todo en específico. Entonces va a tener, la diana terapéutica va a ser mucho más específica y vas a tener mejores resultados que digamos que con la recomendación de alguien cercano que tampoco está mal, pero que no es especialista y que no va a poder acertar en totalidad a lo que queremos en el efecto terapéutico. Exacto, y eso se puede quedar incluso medio corto. Con respecto a esto tenemos otra pregunta que nos dice, ¿el CBD puede ayudar a aliviar la ansiedad y el estrés en algunas personas? Sí, no, o sea, con los estudios actuales no me animaría a decir que en algunas, me animaría a decir que en todas las personas, con el tratamiento adecuado, con la formulación adecuada, con la dosificación, la vía de administración adecuadas, puede ayudar. O sea, hay mucha evidencia que sostiene ya sobre estas afecciones en la salud y creo que sí, sí puede ayudar, eso creo que es verdadero. Perfecto. Otra que nos decían es, las investigaciones han demostrado que el CBD puede causar adicción a las personas. Yo he leído eso, nos pone. Listo. Más bien, la evidencia científica actual nos hace saber que ni el CBD ni ninguno de los cannabinoides pueden generar dependencia fisiológica en las personas. Eso no niega la dependencia psicológica que algunas personas pueden llegar a tener con cualquier cosa, incluyendo el CBD. Existen dependencias que van hacia, por ejemplo, el sexo o hacia el juego. Entonces, ese tipo de dependencias que tienen que ver más con un aspecto psicológico, sí se pueden dar también con el cannabis, sea CBD, sea THC, sea el que sea. Pero evidencia, no existe evidencia de que genere dependencia fisiológica, es decir, que llegues a una adicción, como se llamaba antes. Y creo que este aspecto es muy importante porque la mayoría de las personas tienen ese miedo al acceder a esta terapéutica, creen que se van a volver dependientes. Y bueno, ni siquiera del THC hay evidencia de que se genere dependencia fisiológica. Por ejemplo, yo te cuento que como veo normalmente pacientes adultos Ujú. y la mayoría de mis pacientes son adultos mayores,
la referencia al endocannabinólogo son adultos mayores. Entonces, la situación en el momento de plantearles, en un inicio sí es media difícil, Sí, sí, porque sí, sí. ese tabú, esa animadversión de no quiero, sí genera Claro, algo de de pensar que es conflicto, ¿no? marihuana, digamos. Ajá, yo no voy a fumar marihuana, doctor, ¿qué le pasa? Claro, como Entonces, vengo a un médico y me receta marihuana, ¿no? Es un poco sui generis, pero creo que estamos en ese camino de educación. Hay como, digamos, hace 15 años cuando comenzamos como organización no había absolutamente nada. Tú ponías Cannabis Ecuador en Google y te salían venta de grinders, de parafernalia, de pipas e incautaciones de la policía. Nada más. Si en este momento pones Cannabis de Ecuador, te salen un montón de organizaciones, de páginas, de médicos, de fundaciones, te sale las universidades que están dando los programas de educación, ya sea en endocannabinología o también en producción industrial de cannabis. Entonces, creo que se ha levantado una información importante que estamos en camino de educar a la población, no solamente en el país, sino en la región y en el mundo. Acabamos de ver cómo Alemania el 1 de abril acaba de regular el cannabis, incluso psicoactivo para todos sus ciudadanos y ciudadanas. Vemos como Uruguay, un ejemplo cercano de un país latinoamericano también pequeño, también lo hizo y hace algunos años. La mayoría de estados en Estados Unidos también lo ha hecho. En la mayoría del continente americano tenemos márgenes regulatorios de cannabis CBD, todavía no del THC, pero en la mayoría del país ya existe ciertas normativas que permiten el ejercicio del cannabis medicinal. Entonces, esto es algo que, como decíamos antes, con evidencia científica simplemente se está dejando atrás aquellos mitos que se crearon incluso desde el racismo contra las personas afroamericanas y contra las personas latinoamericanas en Estados Unidos. bueno, entonces con respecto a todo lo que tiene que ver en los retos que se plantean para el cannabis, para el CBD, el abordaje y el entendimiento por parte de quienes aún están algo escépticos, ¿cuál es? ¿Cuál es el abordaje que ustedes plantean? Nosotros, como te decía, planteamos primero un abordaje social desde la organización Ecuador Canábico, que es una sensibilización hacia los casos que ya hemos tenido antes, cuando las personas llegan y llegan con miedo a preguntar sobre esto. Primero les contamos sobre casos exitosos que se han tenido, sobre cómo personas han podido superar algunos de sus estados de salud complejos con la ayuda del cannabis. De ser posible, tratamos de conectarles con otras personas que hayan tenido su misma afección, Ya. para que les cuenten y digan como sí, yo viví este proceso, tuve ciertos pasos, etcétera, y hoy estoy así. Entonces, esa es la primera parte, pero la segunda parte, como mencionábamos antes, ahora que tenemos médicos canábicos, es que los médicos les digan, porque es distinto que un joven que es activista les diga, y es muy distinto que les diga un médico, y si más si es un médico especialista y en esta Claro. rama. Las personas que tienen esa resistencia, hay un lugar supuesto de saber en el médico, ¿no? O sea, siempre admiramos a esos profesionales que nos ayudan en el manejo de nuestra salud y de nuestro cuerpo. Entonces, les vemos como una autoridad, digámosle así. Y cuando un médico te explica, es mucho más fácil que tú accedas a ese tratamiento que cuando te explica un activista. Entonces, en primer término, lo hacemos desde lo social. En segundo término, lo hacemos desde la evidencia científica en relación a los médicos que ya conocemos, que son cercanos y que están trabajando ese tema. Así rompemos esas resistencias. Y con respecto a la terapéutica, ¿ustedes manejan estadística de cómo se ha avanzado en esto? Es decir, antes se trataban cierto número de personas, ahora se ha ampliado a nivel país, hay más adherencia terapéutica en ciertos lugares que en otros. ¿Tienen esos datos? Verás, nosotros levantamos esos datos hasta el 2019 como organización, cuando no había nada, cuando no había la regulación. Después del 2019 más bien nos hemos apegado ya a los datos que van levantando los médicos y el sistema de salud pública, Ya. porque nuestro levantamiento de datos propio es muy sesgado y tenemos que aceptarlo, porque son personas que llegan a nosotros conociéndonos como Ecuador Canábico.
eh, y es Están muy, como más direccionados. ajá, es como ya hay una sugestión. En cambio, para tener una estadística más adecuada, sí hay que referirse a ya los levantamientos que están haciendo los médicos de información y segundo, el sistema de salud pública, ¿no? Porque si el sistema de salud pública ya desarrolló estos dos reglamentos que mencioné antes, el de, digamos, productos que contengan cannabinoides y el de dispensación, significa que ya queda en manos de ellos, ya queda en manos de también la relación que el sistema de salud pública establezca con los profesionales de la salud y cómo ellos pueden ir recuperando, así como se ha recuperado de otros estados de salud, como ellos pueden seguir recuperando y alimentando a un sistema de información público, ¿no? Entonces, indudablemente nosotros hasta el 2019 nuestro mayor lugar de impacto era Quito y siempre ha sido Quito como organización Ecuador Canábico, pero en el camino desde que nosotros nos abrimos esta organización en 2009, digamos desde 2012 más o menos que ya hay un movimiento canábico, hubieron más organizaciones, algunas se crearon con un enfoque más social, algunas se crearon con un enfoque más médico, algunas con un enfoque más de injerencia política, Ya. y todos ellos tienen información pero distinta, pero como te digo, siempre va a ser un poco sesgada. Nosotros ahora preferimos esta información que tú me comentas ahorita, preferimos verlas en los números de los estudios que ya existen afuera del país en el momento y segundo, referirnos a los médicos, preguntarles a ellos cómo les está yendo, cuáles son los estados de salud que están tratando, cuáles son las vías de administración, cuáles son los cannabinoides que están utilizando. Y vamos recuperándola parcialmente de los médicos, pero yo creo que, por ejemplo, esta sociedad de endocannabinología que se ha creado ya con médicos y profesionales de la salud tendrá más potencia para levantar esta estadística. Y aquí, por ejemplo, ¿han pensado en algún momento dar paso al conocimiento en facultades de salud donde esta materia también sea parte del pensum, donde los estudiantes de pregrado vayan conociendo cómo se puede manejar también y de qué forma actúa el sistema endocannabinoide? ¿Han planteado eso? Se ha planteado, creo que las dos universidades que más receptividad hasta el momento han tenido son la UDLA y la Universidad Central. De hecho, la UDLA está planificando ya una maestría de especialidad en endocannabinología. Hasta ahora solamente hay el diplomado, Diplomado. pero está planteándose una maestría. Y nosotros hemos sugerido que debe ser desde el pregrado, porque en otros países ya pasa esto, ¿no? Desde el descubrimiento, digamos, en los 60 el doctor Mechulán en Israel aísla los cannabinoides por primera vez. Desde ahí ha ido como evolucionando el conocimiento sobre el impacto de estos cannabinoides, porque ya al tenerlos aislados como moléculas, también cuando ingresan al cuerpo tratas de ver cómo es que funcionan, ¿Cómo actúan? por qué receptores son los que le reciben, cuál es el sistema que hace rotar esos cannabinoides o cómo se metabolizan en el cuerpo. Entonces, digamos, es información nueva porque es de los 90 el establecer ya en artículos científicos que tenemos el sistema endocannabinoide, pero a la vez también es información empírica, ¿no? O sea, si no se trabaja la empiria, tampoco vamos a llegar a la estadística. Y de alguna manera esta empiria es la que nos ha permitido sugerir que en las facultades de medicina se lo tomen con más seriedad que nosotros, porque al final nosotros somos activistas, manejamos el tema social, etcétera, pero son las facultades de medicina, como decías tú, las facultades y las universidades quienes deben actualizarse a lo que se está enseñando en otros países y entender que esto ya es un tema que ya no está en debate, que es un tema establecido. Exactamente. Tenemos un sistema endocannabinoide, ya conocemos los receptores por los cuales actúa el cannabis o los fitocannabinoides en nuestro cuerpo, porque también generamos endocannabinoides. Entonces sabemos cuáles son los mecanismos por los cuales los fitocannabinoides o los cannabinoides externos actúan en nuestro cuerpo y ya no está en debate de que sea un tema médico. Yo creo que es simplemente una cuestión de actualizar los pensum de las facultades en el país. Y así generar más investigación. Indudablemente investigación, información, incluso resultados, ¿no? Porque
Al hablar, por ejemplo, de que el cannabis tiene un alto impacto en la terapéutica del cáncer y ver las cifras que tenemos y los costos, no solo las cifras de muertes y afectación por cáncer, sino las cifras de los costos que tienen los tratamientos del cáncer versus estas terapias que pueden ser de medicina integrativa con el cannabis, pues prometen mucho, ¿no? Prometen mucho. Es que sí, justamente hablando de cómo las personas pueden tener alternativas para que su terapéutica sea integral, se vaya manejando de forma individual en los pacientes, algo que se está poniendo muy de moda que se llama medicina de precisión y donde entra justamente el diseño de fórmulas magistrales dedicada a una persona para que a esa persona el efecto y la dosificación sea diferente para otra, porque va a estar pasando un momento distinto de su enfermedad, va a tener una receptibilidad distinta a la que puede tener una otra persona, y en este sentido es importante que se vayan desarrollando estos temas. Yo quisiera que nos ayudes para las personas que nos están viendo con un mensaje final, un mensaje de empoderamiento que también nos invite a nosotros a adentrarnos más en un mundo que está ya avalado científicamente. Bueno, el mensaje precisamente es que avancen hacia la evidencia científica. No necesariamente hace falta ser un investigador neto para avanzar a la evidencia científica, sino desde la experiencia incluso personal, consultar con el médico. El médico ya tiene bases sólidas científicas, ya tenemos médicos especialistas y creo que esta posibilidad puede dar incluso una mejor calidad de vida a las personas a las que muchas veces la otra medicina ya les desahucia, ya les dice como incluso vaya a morir en su casa y vaya a morir mal. Esto puede ayudar, como te digo, en mi familia fue así, se rompieron los tabús, se rompieron los esquemas cuando ya mi familia se vio afectada. Un caso fue el cáncer de mi madre, en el otro fue digamos, los últimos días de mi abuela, pero las mismas personas en mi familia que antes me rechazaban totalmente por este tema, algunas de ellas ahora no pueden caminar sin la pomadita de cannabis en sus rodillas. Entonces es probar incluso por estos métodos que ni siquiera son invasivos, que ni siquiera tienes que tomarlos oralmente, sino que algunos son tópicos y que no te van a producir ningún efecto. Pero la mayor recomendación es que vayan donde un médico endocannabinólogo. Puede ayudarles muchísimo en su terapéutica, puede ayudarles muchísimo incluso en su economía, en sus tratamientos, y solamente con evidencia podremos salir de la ignorancia de una prohibición que no tuvo ni pies ni cabeza, ni en lo legal ni en lo científico, sino que fue una cuestión estructural de racismo. Y de tabús. Ajá, eso. Esta temática nos invita a abordar y conocer algo que anteriormente era un tabú. Saber hoy en día que el CBD no es lo mismo que el THC nos invita a entender que esta terapéutica puede ser muy útil para personas que, por ejemplo, están pasando enfermedades y situaciones complejas, difíciles, que no se han podido abordar con el resto de la terapéutica habitual. Saber que para esto hay profesionales que se están formando y continúan en su entendimiento del sistema endocannabinoide, que existen también muchas regulaciones que se han ido promoviendo a nivel país y que podríamos ser ahora pioneros de una nueva historia. Para esto complementarlo con investigación que siempre va a ser necesaria y para la cual necesitamos ese apoyo de las autoridades, de todo el aparataje estatal para ser a nivel país una referencia a nivel mundial de esta nueva terapéutica. Y por último, y más importante, dejarles a ustedes que investiguen. Pregúntenos, dejen sus comentarios, sus likes, no olviden suscribirse, darle a la campanita y recordar que somos Doctor Podcast, donde la ciencia y las historias se encuentran. Soy Germán Guerrero, médico salubrista.